hablar de este segundo acuerdo porque es muy importante, porque se refiere fundamentalmente al bloque de carrera administrativa. Y entonces, nosotros siempre, estas negociaciones y sobre todo esta última, hemos comenzado solicitando pues que nos cumplan los acuerdos que ya tenemos. Esa ha sido la lucha, porque las cosas ya están escritas, pero entonces ahora el problema es que se cumplan, ¿sí? Y la primera petición que hicimos a la DIAN en un pliego conjunto que logramos aprobar todas las organizaciones sindicales es el cumplimiento de acuerdos con relación a la norma de carrera. Nosotros consideramos que es un acuerdo incumplido porque el decreto 071 actual que nos rige fue expedido unilateralmente por la administración y no fue concertado con el conjunto de los trabajadores, como incluso lo establecía otro acuerdo. Entonces, por eso requerimos viabilizar algunas modificaciones conjuntas al decreto 071 del 2020 que nos garanticen el desarrollo del talento humano, la estabilidad laboral y una norma que incluya además las regulaciones generales útiles a la visión pues desde los trabajadores. En este punto, ¿cuál fue el acuerdo? Bueno, dice punto 1, carrera norma. Dice, la administración se compromete a más tardar el primer trimestre de 2023 a proponer al Gobierno Nacional la solicitud ante el Congreso de la República para que le concedan facultades extraordinarias al presidente de la República. Lo anterior con el fin de tramitar las modificaciones al Decreto Ley 071 de 2020 que formule la DIAN, teniendo en cuenta las propuestas de las organizaciones sindicales. Significa que vamos a tratar que esto se dé, yo pensaría, pero ya es una opinión personal, que en la próxima reforma tributaria, ustedes saben que el gobierno que entra va a tener que hacer una reforma tributaria. Nosotros aspiramos que las reformas tributarias que se vengan sean progresivas, o sea, que se le cobre a los más ricos y no como trataron de hacerlo y generó un estallido social con la reforma tributaria de Carrasquilla y la que vino posteriormente pues que tampoco fue progresiva. Nosotros siempre hemos luchado por reformas tributarias progresivas que cumplan lo que dice la Constitución Política de Colombia y aspiramos que si eso se da, entonces ahí se incluyan las modificaciones al decreto ley 071 y la DIAN pues quedó el escrito teniendo en cuenta las propuestas de las organizaciones sindicales. En este punto ha habido una discusión intersindical porque desde Ultradian defendemos los actos biunívocos. ¿Qué significan los actos biunívocos? Significan actos que emite la administración, porque es la legalmente autorizada para emitir estos actos, pero esos actos deben ser producto de un acuerdo con las organizaciones sindicales. Ese es el punto que nosotros defendemos, toda vez que es el punto que está consagrado en el convenio 151, en el convenio 154 de la OIT y en la Constitución Política de Colombia ante todo. Sin embargo, pues estos gobiernos de todas maneras de talante un poco conservador y que aplican la Constitución pero a regañadientas en muchos aspectos de orden democrático, se niegan a que los actos sean biunívocos. Y entonces siempre no se escuchan, pero después ellos deciden qué es lo qué es lo que van a incluir. Eso nos pasó precisamente con la modificación del 071, donde no se escucharon en algunos aspectos. Sin embargo, después incluyeron cosas que cuando produjeron el 071, nos salieron cosas que realmente atentan contra los derechos de los trabajadores y por eso tenemos este problema. Ahora nuevamente vamos a trabajar para que esto se dé la modificación en los aspectos que nosotros consideramos que nos violaron nuestros derechos, pero el acuerdo quedó nuevamente en que nosotros formulamos nuestras propuestas y la DIAN decidirá. Este camino de las facultades extraordinarias es uno de los caminos probables para modificar el 071. El otro camino
Es el camino de ir directamente al Congreso y presentar un proyecto de ley al Congreso para que sea aprobado por él y en esa medida, pues, incluso tenga un carácter mucho más democrático. Bueno, lo acordado, pues, está con las facultades extraordinarias. Vamos a ver cómo pinta el panorama político en ese momento en que se presente esto al gobierno, pero creemos que es un punto que nos permite, por lo menos, que la administración actual haya reconocido que el decreto 071 que emitió la anterior administración tiene graves falencias y tiene grandes errores que nos afectan a todas y a todos en nuestra carrera de la DIAN. El segundo punto se denomina movilidad horizontal. Es un punto que tiene ese título, pero que nosotros desde Ultradian lo consideramos que técnicamente se denomina son los cuadros funcionales. Sin embargo, en aras de no, digamos, de no alargar discusiones y toda vez que son conceptos de orden jurídico y pues el nivel de discusión que se da no es un nivel parejo, hay diversas conocimientos de parte de las organizaciones sindicales sobre estos temas. Entonces, pues dejamos que se denominara así porque nos parece que eh, lo importante es el resultado, es un poco como jugó en su momento el América y llegó a ser campeón, jugando al resultado, ¿sí? Entonces aquí, pues jugamos al resultado en el sentido de la movilidad horizontal o cuadros funcionales. Y dice que la DIAN se compromete a implementar las siguientes modificaciones independientes entre sí, complementarias de ejecución incluso simultánea a efecto de desarrollar la movilidad en la carrera específica. 1. Reducir el número de cargos y trasladar los salarios actuales a la condición de grados salariales del nuevo cargo o nivel de empleo sobre la base del ingreso a la entidad y a la carrera por el grado salarial inferior y tiempo de permanencia mínimo en cada grado salarial. Los cargos y niveles serán nivel asistencial, un cargo con 4 grados salariales, nivel técnico, un cargo con 5 grados salariales, nivel profesional, 2 cargos con 4 grados salariales cada uno. Ese es el primer punto. 2, suprimir los cargos creados con el decreto 4952 de 2011, ubicando a sus titulares en el grado salarial inmediatamente superior del nivel del empleo respectivo. Estamos hablando de las personas que llegaron del Ministerio de Comercio Exterior. Entonces, que aquí nunca pudieron ser niveladas porque nosotros tenemos un sistema diferente y tenemos mejores salarios. Y en esa medida, pues ahí tenemos un problema con estos compañeros. 3, acordar la eliminación gradual de los traslapes salariales en los cambios del nivel de empleo. Este punto de acordar la eliminación gradual de los traslapes realmente también es una concesión que hicimos, pero legalmente eso no se puede hacer. Nosotros ya en algún momento logramos en esa discusión y lo que nos demostró en su momento la función pública es que los traslapes no pueden eliminarse porque cada nivel tiene como su especialidad. Por ejemplo, el facilitador tiene en el facilitador 4, pues el grado más especializado, y por eso un facilitador 4 gana más, perdón, que un analista 1, porque es que un facilitador 4 es una persona con mucho más experiencia. En cambio, el analista 1 es una persona con menos experiencia. O lo que sucede con el caso del analista 5, que gana más que el gestor 1. ¿Por qué? Pues porque el analista 5 es mucho más experimentado y ha sufrido un proceso de conocimiento y de práctica mayor que el gestor 1, que es una persona que no tiene ningún tipo de experiencia, que llega aquí a la entidad a aprender. Entonces, ese punto realmente está ahí, pero nosotros desde Ultradian no le vemos una viabilidad en un momento dado. Cuarto, reglamentar el capítulo quinto del decreto 71 del 2020, organizando la promoción o movilidad horizontal en la carrera al interior de cada nivel de empleo mediante ranking clasificatorio de variables meritorias como la experiencia, estudios, innovación, logros, evaluación de desempeño y otras que se acuerden. Entonces, con esta propuesta, lo que se busca es un modelo de carrera que empiece por los grados básicos y que permita una movilidad de orden salarial
a partir de la experiencia, a partir de otro tipo de variables meritocráticas, de los estudios, de la innovación, de los logros, de la evaluación de desempeño, y que permitan un tipo de movilidad de un orden un poco diferente al que tenemos actualmente, que para podernos mover de un grado a otro, pues tenemos que presentar un concurso. Eso, digamos, es la propuesta. Entonces, vamos a ver qué se acordó. Se acordó en ese tema, se denominó movilidad horizontal. La entidad se compromete a trabajar con las organizaciones sindicales a partir del mes de agosto de 2022. O sea que vamos a trabajar es fundamentalmente ya con el nuevo gobierno. En el marco normativo que permita regular la movilidad horizontal de los funcionarios de la entidad perteneciente al sistema específico de carrera. Entonces, fíjese que ahí ya implica que vamos a desarrollar un trabajo con la DIAN, vamos a ver. Dicho marco normativo deberá constituirse sobre la base del ingreso a la entidad y a la carrera por el grado salarial inferior. Para la definición de los cargos y niveles se tendrán en cuenta las propuestas de las organizaciones sindicales. O sea que pues nosotros vamos a presentar las propuestas y ahí tendremos que resolverse y con la DIAN cómo va a ser el proceso. El hecho de que la DIAN hubiera aceptado el punto no quiere decir que hubiera aceptado todo lo que está dicho, sino simplemente eso es un enunciado que la DIAN acepta en el sentido en que se constituye la mesa para trabajar y ahí tendremos una discusión con la entidad, pero sí hay un elemento común y es que el ingreso debe ser sobre la base del grado salarial más bajo. O sea, que la gente pueda ingresar por el facilitador 1 para ascender, que la gente pueda llegar, ingresar por el analista 1, que la gente pueda ingresar por el gestor 1, que son, digamos, los niveles básicos, y sobre esa base se pueda mover ya internamente a partir de unos puntos que va a ganar por su experiencia, por su conocimiento, por sus capacidades. Entonces, esto pues es otro modelo. Vamos a ver qué sucede con ese tema. Adicionalmente, el marco normativo debe reglamentar el capítulo quinto del Decreto Ley 071, organizando la promoción o movilidad horizontal en la carrera al interior de cada nivel de empleo, para lo cual se debe tener en cuenta la experiencia, estudios, innovación, logros, evaluación de desempeño de los funcionarios, así como las demás que se acuerden. Lo anterior sin perjuicio de los acuerdos anteriores. ¿Por qué se colocó esto? Porque ya teníamos un acuerdo desde el año, parece que es el año 2015, no lo tengo presente en este momento, pero ya teníamos un acuerdo sobre la base de este criterio del ingreso por el grado básico. Fue un tema que lo planteamos cuando vino la modificación y emergió el 071, que primero, acuérdense ustedes que fue el 1092 y que pues se cayó esa reforma tributaria y tuvieron que volverla a activar y en esa medida, por eso salió nuevamente el 071, incluso salió recortado en unas cosas que no nos favorecen, como son los incentivos que estaban en el 1092, y de hecho desde el 1092 nosotros planteamos una ruptura con la anterior administración en la medida en que vimos que se burlaron de todo el trabajo que hicimos y de todas las propuestas y de toda la discusión que nosotros dimos al respecto. Entonces, pues confiamos en que pues, este proceso pueda avanzar, pero necesitamos precisamente interlocutores interesados en un Estado fuerte, en una DIAN fuerte, en una DIAN que realmente cumpla sus compromisos, pero que ojalá esté unido a un sistema tributario progresivo, porque si no terminamos nosotros persiguiendo a los más, digamos, pues no diga, sí, no a los más ricos como debe ser, sino a los sectores medios, que es un poco lo que ha sido la tradición de este sistema tributario nuestro. El tercer punto tiene que ver con concursos. Dice que las partes, la propuesta que les presentamos a la DIAN es que las partes acuerdan determinar de manera conjunta, DIAN Sindicato, las características de las convocatorias a concursos para la provisión definitiva de empleo. Esto es vacantes, pruebas y su valoración, uso de listas de elegibles, entre otros. Este tema es muy importante porque, como les digo, vamos a tener concurso en el 2023, ya eso es por ley, después vamos a tener en el 2025, después en el 2027, 2029, mejor dicho, cada 2 años va a haber concurso. Entonces, estos temas, pues necesitamos nosotros tener unas garantías para el momento en que se constituya. Entonces, ¿qué acordamos con la DIAN? Concursos. Sin perjuicio de los acuerdos firmados,
la Administración se compromete a que previo a la solicitud ante la Comisión Nacional del Servicio Civil de las convocatorias a concurso de méritos para la provisión definitiva de los empleos pertenecientes al sistema específico de carrera de la DIAN, se presente a las organizaciones sindicales el número de vacantes a convocar, pruebas a aplicar y su valoración con el fin de recibir y debatir las propuestas en relacionado con los aspectos enunciados. Lo anterior, sin perjuicio de las competencias establecidas por la Constitución y la ley, a la Comisión Nacional de Servicio Civil como órgano encargado de la administración y vigilancia del sistema específico de carrera. Esto es un concurso, este tema de concursos es un tema que ya lo teníamos acordado, que lo burlaron en el concurso del año 2021 y que en alguna forma en este concurso interno tampoco fue aplicado, ¿sí? Lo que pasa es que este concurso interno tiene otras características, entonces por eso el problema no ha sido tan fuerte. Pero sí, en la medida en que sea un concurso mucho más amplio, pues nosotros necesitamos estar pendientes de estos temas para garantizar los derechos a todo el mundo, no solo a los trabajadores en potencia, como somos los que estamos acá, sino a los no solo a los trabajadores en acto, que somos los que estamos acá, sino también a los trabajadores en potencia de la DIAN, que son o serán todas las personas que en el año siguiente, en el año 2023, se presenten al concurso. Como organizaciones sindicales, o por lo menos Sutradian, pues es un garante de los derechos de todo el mundo, de todos los trabajadores, porque ya lo decía en el caso de la CGT. Nosotros no solo reivindicamos los trabajadores que están actualmente en la DIAN, sino también los trabajadores que en un momento dado se están presentando en concurso y que necesitan pues, que se les garanticen sus derechos para que este concurso tenga el cumplimiento de esas reglas. El punto 4 se llama también estabilidad laboral reforzada, realizar por parte de la entidad el estudio de estabilidad reforzada previo a la convocatoria a cargos para concurso y cumplir con esta disposición legal. Entonces, en esto, pues ustedes saben que ha jugado mucho ahorita el tema de la estabilidad laboral reforzada. Dice que hay acuerdo en el punto en consideración a que le corresponde a la DIAN cumplir con las disposiciones legales que aplica la DIAN el desarrollo jurisprudencial sobre la estabilidad laboral reforzada en el momento en que se evidencie por parte de la entidad que hay servidores públicos en tal condición previa la acreditación por parte de estos. Es importante esto porque, y ahí hay discusiones también incluso dentro de las organizaciones sindicales, porque por ejemplo nosotros planteamos que los cargos de los compañeros que están en estabilidad laboral reforzada pues no deben ser convocados sino hasta el final de todo el proceso, cuando ya prácticamente todo sea de carrera, y no desde ya, porque entonces los convocan desde ya y después todo el lío para que les garanticen la estabilidad laboral reforzada, y entonces esa es una de las discusiones que estamos actualmente. Sin embargo, hay compañeros que dicen que no, que sencillamente se trata es de que después de que fueron convocados y ya están en el problema, pues tratar de que se cumplan las reglas que protegen la estabilidad laboral reforzada. En el capítulo 5, evaluación de desempeño, revisión y concertación con las organizaciones sindicales sobre las normas vigentes relacionadas con la evaluación de desempeño. Este es un tema gravísimo, compañeros y compañeras, porque si aplican la evaluación de desempeño tal cual está en este momento determinada en el 071, se va a quedar mucha gente por fuera. El modelo que nos impusieron en el 071 es un modelo draconiano. Es un modelo para expulsar gente realmente. No es para evaluar el desempeño, sino es un modelo para expulsar gente. Entonces, por eso, pues lo hemos puesto aquí como un punto fundamental. Y entonces el acuerdo dice que, sobre evaluación de desempeño, dice que la entidad se compromete a conformar a más tardar el 1 de agosto del 2022, o sea, antes de que termine este gobierno termina el 7 de agosto, o sea, 6 días antes, se conformará una mesa de trabajo con la participación de funcionarios de la administración y de las organizaciones sindicales con el propósito que revisen las normas vigentes relacionadas con la evaluación de desempeño y presenten las modificaciones que se consideren necesarias atendiendo el informe de resultado piloto realizado por la Subdirección de Desarrollo de Talento Humano y la Subdirección de Planeación y Cumplimiento. Entonces, fíjese que aquí nosotros nos encontramos con algo importante
que ha realizado esta administración es una prueba piloto. Y se está aplicando en este momento el sistema de evaluación anterior. Y esta prueba piloto va a arrojar precisamente cuáles son las fortalezas y cuáles son las falencias de este modelo de evaluación de desempeño. Y nosotros, indudablemente, que estaremos atentos porque nosotros también vamos a aportar en la medida en que pues tenemos nuestro contacto con nuestros afiliados, con las personas que nos están diciendo cómo se está moviendo ese problema en cada una de las direcciones seccionales. Y esto pues sin perjuicio de las modificaciones que vamos a tener que impulsar en el desarrollo del punto 1, o sea, en el punto de la modificación del 071. Entonces tenemos que estar muy alertas a esto porque si nos llegan a aplicar el sistema que nos dejó la anterior administración, va a ser muy grave para todos los compañeras y compañeros. Nosotros no es que estemos, nosotros defendemos la evaluación de desempeño, pero la defendemos sobre la base de criterios democráticos, de garantías democráticas para todos los empleados, y no sobre el modelo autoritario y draconiano, ¿sí? Y facho que nos impuso la anterior administración. El otro tema es el del manual de funciones. Y aquí tocamos nuevamente con el concurso. Entonces, la propuesta que hicimos fue lo que propusimos en el pliego. Las partes acuerdan que el manual de funciones será modificado, adoptado como requisito de estudio los núcleos básicos del conocimiento durante el mes siguiente a la firma del presente acuerdo y que antes de ser expedidos dichos cambios serán socializados con las organizaciones sindicales conforme lo establecido en el decreto 498 del 2020. Este punto es clave porque ustedes saben lo que pasó en el anterior concurso con el manual de funciones. Expulsaron a toda una serie de compañeros que tenían y compañeras que tenían experiencia en ciertas áreas y expulsaron sus carreras. Cuando se fundó la DIAN, y fundamentalmente empezó eso en la aduana, que fue donde comenzó el proceso de reestructuración con el doctor Sarama, y uno de los criterios que se tuvo en cuenta era el criterio de la profesionalización. ¿Y qué es lo que se considera la profesionalización? Pues la profesionalización se considera como lo que le produce a usted el haber estudiado, ya sea en el área del bachillerato, ya sea en la tecnológica para los compañeros analistas o ya sea en la profesional para los compañeros y compañeras profesionales. Y entonces, cada una de estas formaciones les da unos elementos a las personas que les permiten analizar y tomar decisiones, y en esa medida se reivindicó que cualquier profesión es viable en el ejercicio de la actividad dentro de la DIAN y especialmente dentro de la actividad aduanera. Ustedes saben que, por ejemplo, en el área de aforo, pues en el área de aforo entran mercancías que corresponden a cualquier profesión. Entonces, lo que se busca es que las profesiones puedan aplicarse de esa manera, como la profesión en el sentido de los métodos de estudio, de los métodos, la capacidad de análisis y la capacidad de comprensión de un problema. Sin embargo, como aquí cada torero hace lo que quiere durante su gobierno y trae su cuadrilla, y todos llegan con el síndrome de Adán, en el sentido de que pareciera que las entidades o el país comenzara cuando ellos llegan y los nombran directores de la entidad. Y alguna vez yo le decía a un director que por qué hacían esas cosas, y él me decía que no, que pues que eso tenían que hacerlo porque si no ellos cómo se diferenciaban del otro. Cuando uno lo que busca es que lo que hagan es fortalecerse del anterior y desarrollar la entidad, pero no, entonces llegan a hacer todo a su conveniencia, y entonces en esa medida fueron expulsando profesiones, ¿sí? Y mucha gente que ingresó con unas profesiones que tenían una perspectiva dentro de la entidad, vieron cómo sus profesiones fueron eliminadas de las áreas donde se encontraban y poco a poco prácticamente fueron acorralados. Y entonces muchos no tienen perspectiva de futuro. Entonces, por eso, el acuerdo con relación al manual de funciones es que la DIAN se compromete a modificar el manual de funciones, adoptando como requisito de estudio los núcleos básicos del conocimiento. Estos núcleos básicos del conocimiento incluso son todavía una reducción, pero es una reducción, digamos que más manejable, que más clara, porque el problema es que hoy en día las universidades están emitiendo los títulos con diversos énfasis, con diversos nombres,
pero muchas veces los programas son similares. Por ejemplo, en el caso de la administración de empresas, tiene miles de apellidos tiene la administración. Y entonces, pues todas ellas deben quedar ahí para que se les garantice que al estar dentro de ese núcleo básico de conocimiento, se le garantice a todas las personas de la DIAN para que se puedan presentar a sus concursos, para que puedan ascender, pero también a todos los ciudadanos colombianos que tengan esos conocimientos y que hayan adquirido ese tipo de títulos. Y entonces, en ese sentido, este tema del manual de funciones tiene un profundo sentido democrático. Es un sentido, digamos, en contra del autoritarismo que reinó durante la primera, digamos, administración de este gobierno y muy ligado al autoritarismo del actual gobierno. Y por eso nos afectó de esa manera, no permitió a mucha gente que avanzara en el concurso y ahora nuevamente estamos abriendo porque esta lucha democrática pues tiene que ver precisamente aquí con la aplicación democrática del manual de funciones, o sea, con las garantías para todos los colombianos y colombianas que han estudiado ciertas profesiones o que sean o ciertas áreas, ya sea bachillerato, tecnológicas, técnicas o universitarias. La administración, entonces, sigue el acuerdo, dice, la administración se compromete a adoptar a más tardar el 31 de enero del 2023 y antes de ser adoptado efectuará un proceso de consulta en todas sus etapas con las organizaciones sindicales, escuchando sus observaciones e inquietudes, de lo cual dejará constancia de conformidad con lo establecido en el decreto 498 de 2020. Esto es importantísimo porque aspiramos entonces a que al 31 de enero del 2023 tengamos otro manual de funciones, un manual de funciones garantista. ¿Para qué? Pues incluso para el concurso que se va a presentar en el año 2023, que será con posterioridad al 31 de enero. Y asimismo, pues dentro de un contexto que, pues, democrático, de desarrollo constitucional y desarrollo de los convenios del bloque de constitucionalidad. Para eso, incluso en la Mesa Nacional del Sector Público logramos que se emitiera el decreto 498 de 2020, que no es más que una recopilación de normas de orden jerárquico superior y que pues nos garantizan la consulta en todas sus etapas, pero ustedes saben que todo esto pues está en el papel, está en la Constitución, está en todo, pero a nosotros nos toca hacerlo efectivo a través de nuestra lucha, a través de nuestra acción sindical y a través también de nuestras tareas por el cambio social, que es una de las tareas en las cuales ha estado comprometido el sindicalismo desde su emergencia. Bueno, el punto 7, ya saliendo del tema del manual de funciones, entonces terminamos esto con el punto 7, que dice carrera, normas, jefaturas, modificar el decreto 071 en dirección a establecer criterios de mérito para la designación en jefaturas y límites temporales a su ejercicio. Este tema de las jefaturas, ustedes saben que es bastante complicado, porque pues ahí también hay un sentido democrático en las jefaturas. Nosotros tenemos una propuesta que nunca ha tenido la fuerza suficiente para que gane, y es que las jefaturas sean rotativas y que todo el mundo tenga derecho a ser jefe en un momento dado. Eso no se ha podido porque ustedes saben que detrás de las jefaturas pues hay una lucha de poder, porque las jefaturas pues implican el ejercicio de la autoridad dentro de la administración. Y, y pues nosotros lo que hemos visto es que con la Constitución del 91 se acabó el cargo de carrera de jefatura, porque antes los jefes eran los mismos, llegaban a ese cargo, lo concursaban, lo pasaban y quedaban en ese cargo de jefes y de ahí nadie los movía. Entonces, la Constitución del 91 dijo, bueno, vamos a hacer esto más democrático. Y entonces los jefes pues van y vienen, pero resulta que nosotros vemos, en la DIAN los jefes han sido los mismos toda la vida. Y el que entra a ser jefe, mejor dicho, de ahí no lo baja nadie, a no ser que de pronto en un momento dado sienta que eso no le representa nada para él o que le toca demasiado trabajo, sobre todo en estos momentos de falta de personal, cuando tenemos 6.211 trabajadores que nos faltan en la entidad, de acuerdo al estudio de 2018. Y entonces las cargas de trabajo son terribles y entonces pues eso también afecta a los jefes de grupo porque son en quienes recae la responsabilidad de imponerle esas condiciones a los servidores públicos que están en los grupos, sudando la gota gorda, tratando de cumplir las metas
Y esto es muy injusto, porque muchas veces lo que incluso uno ve es que en los procesos, por ejemplo, de investigaciones y todo esto, siempre los Paganinis son los últimos de la cadena, ¿sí? O son los servidores públicos de base, o son los jefes de grupo, ¿sí? Y de ahí para arriba no pasa nada. Cuando en última el jefe de grupo y los servidores públicos de base, lo único que están haciendo son cumplir órdenes. Entonces, nosotros, pues, este tema de la jefatura lo hemos venido trabajando y incluso aquí hubo una resolución 50 de 2019 que cambió unas reglas que habíamos acordado antes, porque antes habíamos acordado un proceso meritocrático donde el que quedaba de primero era el jefe. Resulta que después ya se inventaron que no solo podía ser jefe el que quedara de primero, sino el que quedara de segundo y el que quedara de tercero. Entonces, es como si de pronto en la Comisión Nacional de Servicio Civil se inventaran que no, que, que no es el orden, sino que le dieran derecho al director de la DIAN a escoger entre los tres primeros que quedaron en la lista de elegibles. Pues eso no está bien. Y entonces, en la medida en que los acuerdos de 2014, 2015 se fueron flexibilizando en el año 2000, me parece que fue 2016 o 2017, en la medida en que se fueron flexibilizando, pues todo esto prácticamente pues quedó en muy poco, ¿sí? Y tenemos algunos jefes, reconocemos que hay algunos jefes que han llegado por mérito, pero también reconocemos que la mayoría de los jefes pues no están por mérito, ¿sí? Están por otras razones diferentes al mérito y eso pues no es bueno para la administración pública y sobre todo para una entidad de carácter tan técnico como es la DIAN, ¿sí? Ese es un punto pues que seguirá siendo difícil de resolver en la medida en que no tengamos una entidad eminentemente técnica, todavía seguimos teniendo una entidad muy ligada a la clientela, muy ligada, digamos, a la politiquería. En otros países, por ejemplo, el único cargo político que hay en otros países similares, por ejemplo, en España, que es el modelo que nosotros pues, hemos estudiado, el único cargo político es el del director general y su equipo. Pero aquí eso, pues ustedes saben, todos lo hemos vivido que no es así. Y entonces eso pues nos afecta el carácter técnico de la entidad. A pesar de eso, el acuerdo es importante. Dice carrera, norma, jefaturas, hay acuerdo en el sentido que la petición se incluye en el estudio de las modificaciones a la resolución 50 de 2019 acordada en el punto 28 del bloque de administración de personal y los espacios de trabajo acordados en el punto quinto del presente texto del acuerdo. Y por último, con esto terminamos, en el sentido también de carreras, normas, jefaturas, que dice convocar a concurso de méritos para la provisión de vacantes de jefaturas que se encuentren en asignación o encargo. En este punto, pues, hay acuerdo en el sentido que el proceso está arreglado en la entidad conforme a lo previsto en acuerdos anteriores y corresponde a la administración dar aplicación a lo regulado. Aquí es importante destacar que lo que nosotros vemos es que esta administración ya no va a cambiar a sus jefes. Esta administración, hasta que termine, va a mantener sus jefes, entre otras porque si cambian algunos jefes se van a romper las escaleras y van a quedar algunas personas por fuera. Entonces, eso lo van a dejar así hasta que termine esta administración y después veremos qué sucede. Ese es el acuerdo número 2 que fue firmado a los 18 días del mes de mayo del 2022 y dentro de los firmantes pues están todas las organizaciones de la DIAN y ahí está la Unión Nacional de Trabajadores y Empleados de la DIAN, UTRADIAN, y están pues además de las organizaciones sindicales pues están el equipo directivo que ha sido tan importante en este proceso de negociación. Yo creo que con esto logramos nosotros como dar los elementos centrales de lo que ha sido hasta ahora el acuerdo en ese punto. Vamos a abrir a preguntas sobre este tema del acuerdo y después entonces yo le voy a dar la palabra a nuestro compañero Luis Antonio Piñeros para que eh, inicie el proceso de participación de cada uno de ustedes sobre el tema del teletrabajo porque necesitamos, compañeros, poder diagnosticar este tema y poderlo trabajar en conjunto, ya que la situación pues está un poquito complicada. Tú, Entonces, compañera Kelly Dayana, le sí, doy la, le buenas, doy la palabra.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Tulio? ¿Cómo están todos? Una pregunta, Tulio. Es que de todo lo que estás conversando, que dices que se le va a dar cumplimiento a que los concursos sean cada 2 años, tengo una inquietud. Por ejemplo, este concurso 1461 que se tomó su tiempo, ¿cierto? Y bueno, y que se utilice en el otro también el tiempo provisto para que se dé todo el proceso de nombramiento y se gaste más de 2 años. Entonces, si ese no ha surtido, entiendo yo que no puede surtir el próximo concurso, ¿cierto? Hasta que no se culmine uno, no puede dar inicio al otro, o yo estoy equivocada. Como dices que cada 2 años, pero como a pesar de que vienen, hacen el contrato, lo divulgan, ponen el PIN y toda esa tramitología que ya sabemos, pues eso se toma un tiempo prudente. Entonces, si eso está contemplado que cada 2 años, ¿cómo sería allí, Tulio? A ver, el primer concurso que hizo la Comisión Nacional de Servicio Civil, como en el año 2010, me parece que fue eso, se demoró una cantidad de años. Pero la comisión ha ido aprendiendo y ha ido desarrollando esos procesos y cada día es más rápido. Si nosotros vemos, por ejemplo, el concurso del 2022, que es el concurso de ascenso, fue convocado eh, y todavía no han culminado el proceso del concurso de 2021, entonces no hay ningún inconveniente en ese sentido. Lo importante es que la comisión ya haya desarrollado las pruebas. Aquí la comisión en el concurso de 2021 desarrolló las pruebas y entregó el listado de elegibles y el proceso ha tenido una demora en la DIAN, toda vez que fueron incluidos incluso también en el 071 toda una serie de cosas que no estaban anteriormente, ¿sí? Y que lo han hecho más engorrosos, como por ejemplo el examen médico. Ese examen médico no existía, el examen médico aptitudinal, eso no existía. Entonces, aquí pues han hecho cumplimiento a todos estos pasos. Sin embargo, nosotros podemos ver que prácticamente ya en el área de las áreas no misionales ya se está dando todo el proceso de posesiones y se calcula que para el mes de junio se comiencen a dar las posesiones ya en las áreas misionales. Ha habido casos en los cuales se han presentado tutelas y eso ha hecho que en algunas áreas pues hayan tenido que acelerar el proceso, las otras tienen su dinámica. Entonces creemos que no va a haber ningún inconveniente porque ya tenemos aquí el ejemplo, concurso 2021, concurso 2022 y en esa dinámica vendrá el concurso 2023 y después ya es más fácil porque es cada 2 años, ya será hasta 2025. Entonces en ese sentido no hay